Ya, y primero un pedazo de código y lo vamos a recortar. Oye, una duda. Sí, vale. No sé si revisaste. No creo que haya revisado la clase del profe. Pero el profe ocupa teta n en vez de o n. Y dijo algo que eso le permitía eh, que existan dos constantes C1 y C2 tal que esté acotado. Como Ya, que para no arriesgarse a decir que era el máximo. Y eso no lo entendí muy bien. ya, a ver, que depende. Voy a ponerte, de hecho, hay una diapo que sirve para eso, de la clase. Esta. Son tres notaciones que hay. La Big O, la omega y la teta. En el fondo, la teta es como las otras dos juntas. Acá estás acotando por arriba y por abajo, en el fondo, asintóticamente. Siempre hablando de logaritmo de n, n a la 1, a la 2, a la 0, o 2 a la n. Esa clase de cosas. La primera, en verdad, es la Big O, que claro, es la que él pone para el peor caso. En esta, em, tú haces, por ejemplo, claro, O de G de n, y eso te entrega un conjunto de funciones f de n. Y ese conjunto de funciones f de n, todas tienen un n0, a partir del cual son más chicas que tu función g, multiplicada por una constante. Por la constante un poco da lo mismo. Eso lo vieron. ¿Qué es f de n? ¿Qué es g de n? Eso me. Como f que de n es me una familia de complica. funciones. O sea, teta, o sea, O acá, la O grande, es una familia de funciones f de n que cumplen que todas, como asintóticamente, o sea, tendiendo a infinito, son más chicas o iguales que la g. O sea que si tu g tiene eh, una complejidad de eh, n cuadrado, en tu f tienes todas las n cuadrado, las n y los logaritmos de n. Todas para abajo. No es correcto del todo lo que yo voy a hacer ahora. Pero, ¿cuál es Eh, como la relación entre f de n y g de n? G de n es la función. G de n es la que tú estás sacando ahora, como tu TDN, si querés. Ya, La que a ti te interesa. pero es Pero, exacto, así como el tiempo que se va a demorar, sí, pero en el exacto. fondo, eh, o sea, al final te quedáis con el componente más pesado, con el más grande, porque se come a los otros al final. Pero eso es O de g de n. O No, g eso de. es, o sea, claro, sí, pero es lo mismo al final. El O de GDN es, o sea, el O del TDN es lo mismo que el O del elemento más grande del TDN al final. Pero claro. em, Ah, ya. en el primer ejemplo que ustedes vieron, eh, el insertion sort tenía en el peor caso O de n cuadrado. Hay una cosa acá como con la notación, si queréis. Porque en realidad lo que uno debería decir es que tu TDN pertenece al O, una cosa así. O menor Pero, igual. claro, es menor o igual, claro, en realidad es menor o igual a las... ¿dónde está mi pinche goma? A las funciones f. La notación como que deja un poco que decir, pero la cuestión es que existe una infinidad de funciones f de n. Y acá, por ejemplo, si es que tenía n cuadrado, tu g... ¿dónde está mi cursor aquí? Ahí. Tu g va a ser una cosa así, po,
que es tu TDN. Si queréis la multiplicáis por 1, en verdad da lo mismo. La cuestión es que abajo tienes todas las funciones que también son de la misma como con Naturaleza. la misma complejidad, las que tienen la otra complejidad, y tenéis montones. Y algunas están más arriba, por eso necesitáis la constante nomás, para que eventualmente podáis como subirte encima. Pues la cuestión es que, y tenéis las logarítmicas también. La cuestión en cualquier caso, siempre existe un punto Claro. en el cero a partir del cual la t les gana. O es igual, también puede ser igual. Entonces lo que estáis diciendo, y acá siempre lo peor es hacia arriba, ¿cierto? Porque arriba es más tiempo. Sí, Acá es como el tiempo. Y acá está la g. Entonces lo que menos quería hacer es subir. Y lo que te dice acá es que, o sea, esto es lo que yo no debería hacer, digamos. Rayar esto así, porque son funciones. O sea, y son infinitas, no es como un área. Pero todas las funciones que asintóticamente son más chicas están en este conjunto que es el O de TDN. Y eso te dice que esta línea, que es la que tomaste, es tu peor caso. Porque tu TDN va a estar de acá para allá. ah, ok. Entonces, O de TDN viene a ser una familia de funciones. Sí, es un conjunto. Ah, entonces O de n cuadrado es O de n, O de logaritmo de n, todo ese tipo de cosas. O sea, no. O de n cuadrado puede ser Y logaritmo de n. es que podríais decir que en ese sentido que O de log de n, por ejemplo, es un subconjunto de O de n cuadrado. O de n también. Podría ser que es un subconjunto de O de n, que es un subconjunto de O de n cuadrado. Todas las que Ah, son ya. asintóticamente más eficientes, mejores algoritmos. La, ¿cómo se llama esta opción? Omega es al revés. Tú acá tienes tu función y el omega te va a dar todas las funciones que están acá arriba. ¿Entendí? Acá te va a dar otros logaritmos, las lineales y todas las que siguen para arriba. Y la cuestión es que cuando tú tienes que tú, en el fondo tienes que tu O de G de n es igual a tu eh, omega de G de n, ahí tienes que solo hay un tipo de función, una complejidad en la que cabe tu t. Y eso es lo que pasa acá. Tení en el fondo, insisto, que no son como áreas. No es como que yo haga una integral y las que están ahí adentro no. Pero si tienes, por ejemplo, acá, en el fondo vas a tener dos, que las dos son logaritmos. Entonces, la intersección, en el fondo de tus conjuntos, es solo un tipo y eso es tu teta. Por eso acá dice, este es como el peor caso, porque es una cota superior. Este es el mejor caso. Y acá el peor caso y el mejor caso son el mismo. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, en el merge sort, que no hay casos, siempre toma lo mismo. Entonces estos son como todos los casos. O sea, solo hay un caso. Pero, Y entonces coincide que el peor caso y el mejor caso son lo mismo. Y una forma de pero, demostrar que el teta es algo es decir que el O y el omega son también lo mismo.
Pero, a ver, ya, me quedó súper claro lo del omega y lo del O, pero el teta de n es, o sea, el teta de G de n tengo entendido que era como el promedio, ¿o no? Como el caso promedio, Mm, pero teta de G de n es un conjunto de funciones o solamente, porque, también es una familia, pero en el fondo esta familia acá, en el ejemplo que te di acá, son puras familias logaritmo de n. Será 5 logaritmos de n, 6 logaritmos de n, más 3, todos los logaritmos de n. Pero son puros logaritmos de n. que sintóticamente son, Tienen el mismo comportamiento que tu t. Entonces no es que sea una pura función y que coincidan, pero te está diciendo que eh, es una pura familia, digamos, de funciones. Y esto es, bueno, los dibujos pueden llevar un poco a confusión, porque en verdad el logaritmo de n podéis tener acá también, o sea, este también está sí, dentro de po. la familia. Y si tenéis otro por acá también. O sea, todos están dentro de la familia. Pero ese es el punto. O sea, hay que tener presente este dibujito de que tenéis como los logaritmos, después tenéis los lineales, tenéis este y tenéis los otros que son 2 a la n. Y bueno, después entre medio igual podéis tener, Raíz de X. no, a ver, entre el n, este es el n, entre el n y el n cuadrado tenéis el n log también, por ejemplo. Mm, Está por ahí, no sé en verdad qué forma tiene, pero el n pero log, está por ahí entre medio, tiene que salir por allá. ah, ya. Pero el n Sí, log de n no es ni n cuadrado. Ah, ya, no, es no, olvídalo. peor que el n, pero mejor que el n cuadrado. Vale. ¿Y por Por eso, o qué? sea, en el fondo, lo que hacemos nosotros es definir estas como las familias y decimos ya n log de n es lo que hay peor que, o sea, mejor que n cuadrado y peor que n y log de n y 1. Y eso para a Pero partir de un estos n son sub familias 0. de funciones, claro. Son como Mm. comportamientos. ¿Y qué intenta comunicar cuando se habla de, al analizar un algoritmo? Ya, esta línea tiene comportamiento teta de n, o esto va a ser teta de n cuadrado, o esto va a ser... O sea, lo primero que ves es cuántas veces vas a ejecutar cada línea. Y después, bueno, ahí les pones una constante del tiempo que es constante. Y claro, pero al final te vas quedando con lo que es más pesado al final. Si tenés un n cuadrado, te va a borrar cualquier n solo, Y en así el caso de... sucesivamente. y en Cuando el- es n más uno da lo mismo también. O sea, claro, en el caso de... ¿Cómo se llama? El insertion sort, ese es... ese se analiza, se puede analizar con teta de n. A ver, que no sé cómo explicar. es que ahí no puedes analizarlo con teta n justamente, Porque porque depende. tiene un Tu mejor y un cuestión peor puede caso. tener, claro, tiene un mejor y un peor caso que no son el mismo, o no están como en la misma familia. Ah, claro, entonces, porque el mejor Su comportamiento va a ser un... comportamiento cambia no dependiendo de n, sino que dependiendo de la lista que te tocó, o sea, del azar. Claro, Por eso no siempre puedes definir un teta de n. vale. Pero en el merge sort sí sirve porque El siempre merge se va sort, a dividir porque hasta... en el merge sort, aunque ya estuvieran ordenados, los vaya a dividir. Claro. Y aunque no hagas la... No tengas que iterar para juntarlos, anda para verificar si es mayor o menor. eh, no debiese ser como un comportamiento que te reste tanto o que te sume tanto tiempo como para modificar el teta de n que ya tienes, ¿o no? ¿Cómo? En el caso No de que están entendí cómo. ordenados, no vas, no, no, igual tienes que hacer, Pero es que si quisieras verificarlo, tendrías que recorrer toda la lista primero. sí, O ya, sea, bueno, eventualmente sí se puede.
Eventualmente quizás te pueda hacer más rápido porque revisar la lista entera te demoras n si la revisas al principio. Y considerando que el resto te demora n log de n, esto es más lento. Entonces, como que podréis ignorar eso. Pero ahí tendréis que ver qué tanto te ahorras. Y en ese caso, podríais estar separando, te quedaríais con el peor caso el mismo, pero podríais tener quizás un mejor caso. Claro. Lástima que tu idea quedó grabada para que todo el mundo la copie. No sé. Yo en verdad pienso que todas las cosas habidas y por haber en este ámbito ya están estudiadas y recontraestudiadas. ¿Es un algoritmo nuevo? No sé si... Ya. Algoritmo de multiplicación de matrices. Bueno, en esta parte del ramo nos da en verdad lo mismo que hacen los algoritmos. Tú vas a ver para qué sí. Bueno, excepto cuando lo quería efectivamente arreglar. Porque el objetivo de ver esto es, bueno, seleccionar entre algoritmos que ya existen y también ver el algoritmo tuyo dónde quiero meterle mano para mejorarlo. Porque si hay una parte que es constante, no podía hacerlo más rápido, pero en la práctica eh, no te va a acelerar significativamente el procesamiento. Y bueno, como siempre, o sea, las cosas que estén dentro de los loops te sirve más mejorarlas, por ejemplo. Y eso suponiendo siempre igual que el n va a ser grande. Si el n va a ser chico, en verdad, como que nada importa. O ahí, si es que efectivamente queréis acelerarlo, podéis acelerar cualquier cosa, digamos. Todo depende. Entonces, acá esto es la primera parte prácticamente de cuaderno. Queremos sacar el TDN de las cosas. ¿Eso está como mal identado? ¿O soy yo? Porque El último for debería ir a la altura del suma. N for No, el último for que está como corrido de la suma. este. Sí. 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 Todo esto va. Eso le En, quita puntos yo en la tarea. en esta no tendríamos un mejor caso, po, ¿o no? Porque sí o sí el for se va Eh, a recorrer n veces. claro, si voy a un break, por ejemplo, podría haber. Sí, en este caso tendrían que coincidir, digamos. Y de hecho, cuando nos piden efectivamente los tres, como que ya podemos estar sospechando eso. Entonces, lo primero, le agregamos constantes a todo porque sí. C1, C2, C3, C4, C5, C6. ¿Qué sigue ahora? For igual 1 hasta n. ¿Cuántas veces voy a ejecutar eso? n más 1. No sé. ¿Y este? N por n más 1. Ya. Claro, n porque está dentro del for y n más 1 veces por sí mismo. Suma entonces. N por n cuadrado. Al cuadrado. Este for dijimos que está adentro también. Así que vendría siendo N cuadrado por n más 1. y esto suma igual suma. N al cubo. Exacto. La última, Ese sería n cuadrado.
N cuadrado, sí. N cuadrado todo precio. Vamos a hacer esto. Entonces, nuestro TN viene siendo. Voy a poner aquí porque ahora sacando TN. La suma de esto, simplemente. C1, N más 1, más C2, N más 1, más C3, N cuadrado, más C4, N cuadrado más 1, más C5, N cuadrado. ¿Cómo se puede factorizar esta cosa? No se puede, o sea, se puede, pero Queda bonito, ¿cierto? Pero podemos, en verdad lo que nos conviene es como si fuera un polinomio, así que podemos poner n cubo, por ejemplo. Me falta un n cubo. C5, este es n cubo. no, Y no, me ese n falta, cuadrado. Ah, no, no, sí, es n que me cubo. falta un nc. Ese. Más c6 n cuadrado. Ya, sí, pero lo que nos interesa es separarlos por las potencias de n. Así que igual vamos a hacer n cubo. Acá tenemos un C4 Un C5, más C5 más N2 C6. C2 primero Ah, bueno, C2. más C4. C3 Ah, más C4 C4 y más C6. C6 más N C1 más C2 No, C2 creo que no. N cuadrado de C2, ¿cierto? Ya lo puse. C1 más. Sí, pues C2 sí. Ah, no, sí, 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 sí. Malena, Malena, mala mía. Y sería más C3, no, ya lo puse. Más C1, ¿cierto? Y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 términos. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bien. Y en este caso, observando así, simple inspección, no hay ningún como J de, o sea, T de J, ni constante que dependa de ninguna particularidad especial. Entonces acá coincide que son todos el peor caso, el mejor caso y como el caso. Estarían dados por el peor exponente del n. Entonces, big O de, bueno, le puse T mayúscula, en cubo. Ah, pero el profe no lo anota, ¿cierto? Así. No sé, no dice ¿Anotaste el ser profe? O de n al cubo. Sí, es cierto. Sí, eso. O de n al cubo y lo mismo para la otra. Y como que en el fondo igual como con esto podéis concluir que el, el teta, el TDN igual a teta de en el cubo. Entonces, en el caso de que el O y el... ¿Cómo se llama el?
Omega. el omega sean distintos, sean funciones asintóticamente distintas, no. ¿Qué podemos decir del teta? ¿O no se puede decir nada? O sea, es que, bueno, la definición, a ver, veamos la definición. Po. La definición de teta de G de n es que existen C1, C2, o sea, esto es el conjunto tal que este conjunto teta de G de n es igual a las funciones f de n tal que C1 me falta un 0. 0, C1 G de n, f de n, G2, C2, G de n. Para un N cierto, mayor a n sub 0. para un n superior. Ah, O sea, bueno, no se escribe tan así, pero y entonces, si tuviéramos, por ejemplo, que el mejor caso es x al cubo y el peor caso es x cuadrado, podríamos decir que un teta de n, de g de n, podría ser teta de x cuadrado logaritmo de n. em, es que no, Uh, no, porque cuando tú anotas esto, estás diciendo que al realizar la operación teta sobre tu función y sobre esta otra, obtienes el mismo conjunto. Y si tú dices el conjunto de esto, ¿qué dijiste? N de log de n. Este eh, es más chico, pues, es un no, subconjunto de... n cuadrado. ¿Dónde aquí? No, había dicho n cuadrado lo que es de n. Cuadrado log de n. Esto es más chico que lo que hay entre tu O y tu... No, 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 por eso, en caso de que el mejor caso sea n al cubo y el peor sea n cuadrado. No, no, el peor caso n al cubo y el mejor n cuadrado. Por eso tú dijiste, hoy día pierdo demasiado. El mejor caso, n cuadrado, Claro, mejor caso. Y n al cubo, peor caso. sí. Yo te creo que n cuadrado lo que n está entre medio. Es un caso intermedio. Pero hacer esta operación, teta, n cuadrado log de n, te da un conjunto de funciones. Y es un conjunto más chico que todas las funciones que hay entre n cuadrado y n al cubo. Entonces no puedes decir que las notaciones asintóticas son iguales, porque tienen que ser los conjuntos iguales. Mm, mm. De hecho, ¿Qué se podría decir del teta? nomás no tienen. ¿No tiene? No la puedes encontrar. Ah, ya.
¿Qué fue lo que dijiste que le había dicho el profe? Aprovechar el peor caso, algo así. Al ocupar el teta de n le permitía tener, eso lo lo que escribiste recién, que le permitía tener dos constantes, que existan dos constantes C1 y C2, tal que la función no sé si lo dijo así, pero creo que era como la función del tiempo se encuentra entre ellas dos, una cosa así. O no recuerdo muy bien lo que dijo. Bueno, no quiero decir algo que no dijo, pero Sí, es que en cualquier caso no. de todas formas lo ocupó para el merge sort, no para Sí, el... sí, porque en el match, como te digo, es evidente que tienes como una pura complejidad posible. Pero cuando tienes dos, un peor caso y un mejor caso, como en el insert sort, no sé si puedes hacer, digamos, evaluar en tu función de tiempo si es que no estás o en el mejor o en el peor caso. Mm, O sea, porque en el fondo esta función TDN te representa, en este caso, todas las posibles constantes que hay en acá. Pero acá el comportamiento es homogéneo, independiente de las constantes. Pero cuando tenías ese factor T sub J, que depende un poco del azar, te va cambiando el comportamiento. Entonces no las puedes como agrupar todas. en el fondo no podría asegurar que TDN se va a encontrar en, entre dos funciones cuadradas o cúbicas, por ejemplo. Para todo n, mayor a un n sub 0. Por eso no deberías poder encontrar un Es teta. que sabes que está más abajo del peor caso de las n cúbico y más arriba que el mejor caso de las n cuadrado. Claro, Sabes que está en intermedio. Pero no puedes tirarte ni por una, ni por otra, ni por la del medio, porque podría eventualmente ocupar. De hecho, el caso con el insert sort es que ocupa todo el espacio. El peor caso está el mejor caso está en los logaritmos, o sea, mentira, en los n en lo lineal, y el peor caso está en n cuadrado. Y después, con las constantes, te movís dentro de todos los n cuadrados o te movís dentro de todos los n, cambiando las constantes. claro, Pero estos factores t sub j te pueden mover de un lado al otro. vale. Em, Ahora me quedó súper claro. Que en el fondo si tú dices, por ejemplo, ya mi teta de n, en ese caso, supongamos que quieres decir que va a ser lineal. Eh, no puedes porque puede ser que t de n tenga un comportamiento de n cuadrado y ese n cuadrado va a ser superior a un lineal a partir de un n sub 0. Entonces no podía acotarlo entre dos lineales. Eso es claro, más o menos lo que exactamente. entendí. Al final uno siempre se rehúsa a ver el elemento acá más, el peor elemento, o sea, el asintóticamente menos eficiente. Y si tú tienes un TN que no sabes si es que es un n cuadrado o un n cúbico, como que no podía hacer nada, porque no sabes. Claro. Y por eso, o sea, se puede sacar un peor caso o un mejor caso, justamente porque al evaluar en ese peor o mejor caso, eh, se encontró con una expresión eh, explícita y uniforme, o sea, homogénea para todos los de esa familia. Oye, ¿y qué Eh, pasa si, por ejemplo, en una función tú le colocas if n, una función de un sort, por ejemplo, y le colocas if n igual 1, retornar? No podemos, ahí no se puede considerar como que el mejor caso es cuando n sea igual a 1, ¿verdad? O si, o no, a no ver, sé. ¿quieres poner una función O sea, cualquier sort, por ejemplo, insertion sort, y le colocáis cuando n sea igual a 1, retornar. que no haga... Pero eso lo hace en el match, po.
Ah, ya. Pero eso no quiere decir que su mejor caso sea... No, porque no, sí, en cualquier caso es- cuando hablamos de mejor caso o peor caso, no es cuando tenéis pocas n. Si nosotros lo que nos interesa es la n tirarla a infinito Claro. y que suba lo menos posible para chorrocientas mil n. Si tú te tiráis o sea, el n igual a 1 de hecho es como el punto. Si tú parametrizaras ahí esto, el n igual a 1 estaría en todas las funciones, po, Mm. porque todas se van a demorar lo mismo y es como quedarte con esto, o sea, de hecho, acá tira n igual a 1 y te queda una pura constante, po, que no depende de nada. Y en todo caso, cuando si tenéis un if, en general te quedáis con el peor caso. Dale. Eh, ¿Qué sigue? Ya, esto es la parte dura, porque es cuando empezamos a ver las propiedades y aquí uno se da cuenta que en verdad no entiende nada. Más bélicos con esta parte que cuando yo lo vi. En ¿Es solamente todo eso? caso, No hay- el segundo ejercicio, sí, pues. Ah, ya. En todo caso, esto no es todo lo que queda del curso, no sé si han visto el programa, pero después viene, o sea, bueno, de ahora en adelante empezamos a pensar en notación asintótica, pero igual queda altos algoritmos y grafos y grafos. Ok. Eso es logaritmo base 2 y logaritmo base 10. No, logaritmo de 2n y logaritmo de 10n. Ah. Ah, pero eso es o sea, el logaritmo se puede sacar como una suma. Claro, Entonces, tú puedes hacer eh, esto de log de 2n igual al teta de log de n más log de n. ¿qué? No, 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 no. ¿No? Log de ¿Qué 10, dice? po. Log de Ah, 10 por n. no, Log de 10 ¿qué? más n. ¿O no? Ya, claro, es mejor, tiene más sentido. 10. Ah, no, pero entonces no funcionan las demostraciones. Entonces esto, 10n es igual a ah, log de 10 log de n. ¿Eso? Eso. Y log de 10 de 10 es 1. O sea, no sé si uno, sí, supone que es base 2. ¿Cómo se supone Que, que pasa 2? que eso dijo el Bueno, profe. ¿dijo eso? O sea, dijo que Ya. van a ser de base 2 a menos que se diga lo contrario. Pero filo, si Ah, al final bueno, es es una que, constante es y que era. sí, bueno, es una constante, pero en la práctica tú tenéis log de base lo que queráis y para efectos de notación asintótica El log es no, un log de 10 o un log, claro, claro. es un log de lo que sea. Pero sí, lo que importa es que es una constante y eso significa que esto tiene la misma notación que log de n, ¿ya? Pero ahí nos viene quedando el otro lado que no es igual. No, pero el otro lado es lo mismo, ¿verdad? Sí, también es. Ya, entonces
verdadero. Cierto. Cierto. Next. ¿Qué sigue? Big O de 2 a la n. Y bueno, partamos por el de n más 3. No, esto es igual a O de 2 a la 3, 2 a la n. ¿Listo? Y son constantes, así que Entonces tenemos cierto. ahora para el 3 estaba pensando, ¿qué pasa si lo dejáis como e elevado a n? No, e elevado al logaritmo natural de n elevado a n más 2. Y el n más 2 lo sacáis fuera y te queda e Calmado, elevado a n más calmado, 2. calmado. Más lento. Es que no sé si te dé algo como bonito, como para decir, ya, chao, estos son iguales. E elevado al logaritmo natural. O creo que e elevado, bueno, sí, claro. De n elevado a n más. Es que creo que no llega ya nada con eso. Sí, o sea, Yo decía para poder sacar el n más 2 de arriba y dejarlo multiplicando el logaritmo natural. Sí, mira, de hecho sirve. Y lo separas y te queda como e elevado a n logaritmo natural de n más 2 logaritmo natural de n. Y de ahí puedes desechar el 2 logaritmo natural de n porque tiene menos grado que que n ¿quieres logaritmo natural de separar n. esto entonces? Primero. No, el n más 2 pasarlo multiplicando porque está elevado, entonces lo tiras multiplicando. Ah, ya, claro. N más 2, logaritmo natural. ¿Pero por qué si no? Bueno, Quizá se está alargando más, pero como para ya, dejarlo más. Y después lo separas. N logaritmo natural de n. como n logaritmo de n N logaritmo natural. Claro. por 2 logaritmo de n. Ah. O sí, también puede ser. Pero yo tenía pensado expresarlo como un más solamente. Pero filo, da lo mismo. Pero el Bueno, punto es que, estás sumando algo que tiene menor orden. pues que estáis sumándolo acá, pero en verdad lo estáis multiplicando, como te acabo de mostrar. Sí, pero como para verlo más ¿Cuánto era? gráfico, no sé. N No, era 2. era 2. Ya, ahora no sé si esto se puede hacer porque es como una composición, Pero pero lo de arriba, automáticamente el logaritmo natural de n tiene menor grado que n logaritmo natural de n. Por lo tanto, nos quedamos con e elevado a n logaritmo natural de n, en términos de Big O. es que no es una constante. Es que, Pero es que pero es que no tiene que mira, ser una constante. Es como pero es tener que n estás cuadrado más n. multiplicando, po. No, es como tener n cuadrado por n, que es n ¿Cómo? cubo. No. Es que, a ver, a ver. Mira, lo voy a escribir como lo tenía recién. Si acá tengo e a la 2 ln de n, no es una suma. No, pues. Imagínate Pero, esto fuera n cuadrado, que es más grande, pero esto es n. Al final tenéis n cubo. No es que podáis sí. desecharlo. Pero, a ver, veámoslo de otra forma.
si yo tengo... a ver. Si tú tienes n al cubo más n cuadrado. Un caso de n al cubo más n cuadrado. ¿Con cuál te quedas? Más. Sí, n al cubo más n cuadrado. Ya te quedas con el n cubo. Ya, pero ¿y eso es Pero acá no hay independiente? un más. Pero es que eso debería ser independiente si estáis elevándolo a algo, estáis todo eso elevándolo al cuadrado, estáis todo eso elevándolo a 5, estáis sacándole raíz. No No, sé. no, pero a todo eso, po, si tú tienes una composición de n al cubo más n cuadrado, y tú esa función, la compones con cualquier otra cosa, el n cuadrado siempre lo vas a desechar, según yo. Pero estás hablando de propiedades de la notación asintótica. No de una propiedad que Es acabo de inventar. especulación. Pero es que tiene sentido, po, porque cuando el n No tiende a me infinito, convence. ¿Qué quieres que te diga? cuando n tiende a infinito, el n al cubo va a ser más grande que el n cuadrado, independiente de lo que hagas con ese término, pues, ¿cachai? Mira, yo, Ya, para empezar, yo apostaría que esto es falso. Solo para empezar. Oh, no, espera, ven. Sí, pues, porque si el n sube... Al final este siempre va a tener notación más grande. es que no sé qué tanto, porque para el 4, por ejemplo, n igual a 4, ya van a estar ciertos, pero por ejemplo, para n igual Siempre te va a a ganar. 1000. Sí, pero por ejemplo, n más 3 le va a ganar a n más 2 todo el rato, Siempre. pero sí. Mira, escribe n más n elevado a n más 3. Pero imagínate que este n no está. Pero, ¿qué pasa si los... Con eso Ah, le claro, basta. pero ahí cambia todo. No, pero es que ahí cambia absolutamente todo. ¿Tú decís? A ver, déjame escribir algo porque, según yo, esto se puede hacer de la siguiente manera. ¿Qué pasa si lo sumamos? Hacemos n elevado a n más 2 más n elevado a n más 3. Vamos a tener No, n n más 2. elevado a n más 2. O n elevado a n, todo eso por n cuadrado más n al cubo. ¿Y qué pasa si n vale... Sí, ¿qué pasa si n vale 1.000.000? En ese caso, vas a tener 1.000.000 elevado a 1.000.000. Y eso está multiplicado por 1.000.000 al cuadrado, 1.000.000 al cubo, que en realidad no es tanto comparado con 1.000.000 elevado a 1.000.000, ¿cachai? Pero es Pero más ahora elevar. réstalos. A ver, pero... No, sí, quizá estoy loco. Y no, Ya, no, pero creo que esto ya, no eso funciona. igual sirve, restarlo. Ahí Pero te no sirve. queda No, no, ahí n, n a la 3 menos n a la 2. sí, no, ahí no Y la están. diferencia crece. La diferencia no se mantiene, la diferencia crece. Ahora hay que demostrar que no es cierto. O sea, separar algún componente que vuelva evidente que uno es más grande. Encontrar el 2 a la n más 2 en el otro. Eh, es como eh, n, n más 2 por n. ¿Qué tal? Yo apostaría que esto es demostración suficiente. Falso.
Ya. Y el que sigue. Ahora tenemos m por n, subconjunto de 2 a la n. Está más complicado. Mm. A ver. Según yo sí, po. Pero M por N vendría a ser, bueno, en realidad lo mismo que M sea Claro, constante o que lo sea que N nosotros, cuadrado. como es O esta cosa, lo que podemos decir es que si m sin pérdida de generalidad es superior a n, o al revés, lo voy a cortar quedando con la n. Ah, no, es que no sabemos, porque acá igual hay una n. Bueno, pero nos ponemos el peor caso. Peor caso es que m sea superior a la n. Eh, Porque, ¿qué pasa si es que m es igual a 2 a la n, por ejemplo? Mm, ¿Qué pasa si es que m es igual a 2 por n? Ahí puse A, y 2 a la n. ¿Qué tal? es que si M si M es una constante, es que, Pero, ¿quién dijo que era una constante? Si n no es constante, ¿por qué m va a ser constante? no sé. O sea, No, o sea, depende, po. es que, No tenemos claro, más información. es que no porque N es tu input, pues M no sé qué puede ser. A menos que M dependa de tu input, que como dices, claro, pues ahí M depende del input. Pero no tengo garantía de que no lo hagan. O sea, yo lo estoy poniendo claro, lo estoy poniendo a la misma altura que el n, que es, digamos, un número de datos. Pero si yo puedo tener, es muy razonable que yo tenga un número de datos n que me obligue a hacer m operaciones donde m sea 2 a la n. Puede ser. Es un algoritmo muy malo, pero puede ser. Así que no sé. Mm, Si es un arreglo bidimensional o alguna cosa, no sé. Pero no sabemos, no tenemos suficiente información y esto es como suficiente contra ejemplo, diría yo. claro. Podríamos decir que suponiendo M constante se cumple. En caso contrario, no se puede determinar. Yo creo que hay más casos en los que sí se puede determinar, así que tampoco sería bueno que dijeras eso. ¿Cómo? Debe haber más casos en los que sí se puede determinar. Es que No como creo que M ese sea puede, el único. es que como M puede ser igual a N, puede ser igual a N cuadrado, puede ser Bueno, igual a pero N. podrías demostrar, por ejemplo, que si es que m es igual a c por n, si se demuestra, o cosas así. O sea, no puedes decir que esa es la única demostración posible, sin haberlas demostrado todas, o sin haber encontrado las que no se pueden. Yo nomás me atrevo a decir eso. Porque además, bueno, para todos estos casos igual eh, esta clase de ejercicios, bueno, estos no estaban tan difíciles. Sí hay más como lo que vieron al último en clase, que ahí se puede poner un poco más difíciles, como estos así. Bueno, esto igual es, esto no es que estos estén difíciles, es de una suma y de una tarea que está compuesta por otra tarea. Pero eventualmente lo pueden ir mezclando y sumando dificultad. Pero sí, lo que quiero decir es que
también uno siempre puede volver a las definiciones de teta, de O o de omega, y por ejemplo sacarse una función, un cierto argumento que sea un contraejemplo. Cosas de ese estilo.